Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hacer una presentación de lo que haremos en este curso de cálculo, ¿de acuerdo? Bien, este curso de cálculo es un curso bastante interesante porque de alguna forma introduce unas herramientas muy importantes que vamos a usar durante todo el grado, ¿de acuerdo? O la carrera, como son, bueno, primero de todo, bueno, la herramienta más importante son las funciones, ¿de acuerdo? Esta asignatura trata mucho el tema de las funciones. Lo que pasa es que inicialmente se desvía, se desvía y trata unas funciones. Mirad, una función al final lo que no deja de ser es una regla que trata de, a partir de un cierto dominio, ¿de acuerdo? Envía los números que pertenecen a este dominio a un recorrido y los pasa por la máquina, y cuando tú pasas x por la máquina f obtienes f de x. ¿De acuerdo? Bien, lo que se trata primero de todo son funciones con un dominio muy especial, que es el dominio de los números naturales. Los números naturales, sabéis que son los números que sirven para contar el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Es un conjunto definido por extensión y a este tipo de funciones cuyo dominio es natural se les conoce como sucesiones. Entonces, como que tú al final lo que obtienes es una sucesión, en vez de llamarla f sub n, f de n, la llamas a sub n. Bien, a estas funciones con dominio natural se les llama sucesiones, como hemos dicho, y lo que se hace es un poco, en el primer tema, estudiar estas sucesiones, cómo se comportan, cómo son, y después acabarás estudiando o acabamos estudiando un poco la suma de estas sucesiones. ¿Cómo son si hacemos una suma infinita de estas sucesiones? Claro, porque una sucesión puedes calcular la imagen de cualquier subíndice hasta el infinito. ¿Cómo es esta suma? Habrá momentos que esta suma sea un número finito. ¿De acuerdo? Bien. Una vez acabemos de estudiar sucesiones y series de numéricas, ¿de acuerdo? Series de sucesiones, que es lo que se conoce como series numéricas, ya pasaremos al estudio de funciones propiamente dicho, ¿de acuerdo? Y al cálculo diferencial. Bien, sabéis que la base del cálculo diferencial son los límites y la continuidad. Repasaremos estos conceptos en una variable para ya pasar directamente a la derivación y a todas sus aplicaciones. Pensar, bueno, las aplicaciones de la derivada que os explicaron en bachillerato. Por ejemplo, dibujar funciones, extremos relativos, ¿de acuerdo? Muy importante para un economista es maximizar, por ejemplo, su beneficio, que depende de una cantidad X producida. ¿De acuerdo? Bien, una vez hagamos todo esto con una variable, estaría muy bonito si pudiésemos acabar aquí, pero no. Resulta que en la vida real las funciones pueden tener más de una variable, ya lo veremos. Y por lo tanto, lo que vamos a ver son funciones que presentan más de una variable. Una vez veamos esto, haremos lo propio. Estudiaremos primero de todo su continuidad, un poco sus límites, con n variables, y ya pasaremos a su derivación. Bien, aquí vamos a pararnos bastante rato, sobre todo antes de llegar... Sí, vamos a pararnos aquí bastante rato porque aquí ya podemos empezar a hablar de muchas aplicaciones. Pensar, por ejemplo, en la maximización de un problema de utilidad, que depende de una restricción presupuestaria. ¿De acuerdo? Resolveremos este problema. Por ejemplo, pensar
en leyes de rendimientos decrecientes o crecientes. Veremos teoremas y estaremos muy interesados en este tipo de funciones, sobre todo las que son homogéneas. Cómo se comportan las funciones homogéneas. ¿De acuerdo? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Funcionan bien? ¿No funcionan bien? Bien, una vez acabemos con las funciones homogéneas y con todas estas propiedades, que esto lo vamos a usar con lo que se conoce como multiplicadores de Lagrange, haremos un último apartado, un último tema que va sobre integración de funciones. ¿De acuerdo? Bien, la integración de funciones es un tema bastante interesante, lo vamos a empezar, no vamos a hacer una introducción, no haremos unas superintegrales de la muerte, pero bastante interesante pues por las aplicaciones que puede tener a nivel de cálculo de áreas y ya lo veremos, pero vamos. El tema central de esta asignatura es este de aquí. Operar con derivabilidad con una variable y con varias variables. Después están temas adyacentes, que es este de áreas y este de series numéricas y sucesiones. ¿De acuerdo? Bien, es una asignatura bastante interesante, muy aplicada. Es una asignatura que yo creo que es muy agradecida porque ya empezamos a calcular y veréis. O sea, es una asignatura que cada uno de estos temas tiene una aplicación económica que voy a intentar explicaros, ¿de acuerdo? Que al final es por lo que estamos aquí. En fin, sabéis que podéis preguntar en adefacil@outlook.com y resto a disposición. Un saludo.